Hola a todos. Continuamos con nuestros tutoriales de Unreal Engine 4. En esta ocasión vamos a ver cómo crear o cómo comenzar a desarrollar un proyecto en dos dimensiones. Vamos a iniciar nuestro editor. Vamos a crear un archivo nuevo. Esta vez va a ser para nuestro proyecto en dos dimensiones. Vamos a utilizar un entorno absolutamente blanco. Podríamos utilizar un 2D Side Scroller que digamos nos ofrece ya una gran cantidad de herramientas, pero pues lo importante es empezar y entender correctamente qué es lo que se está haciendo. Por eso voy a elegir un proyecto en blanco. Le voy a poner proyecto 2D. Voy a dejar estas configuraciones iguales por ahora. Considero que no voy a utilizar contenido, por consiguiente lo voy a cancelar y vamos a crear el proyecto. Bueno, una vez hemos ingresado a nuestro motor, lo primero que vamos a hacer es la configuración inicial del entorno pues para nuestro trabajo. Entonces vamos a crear un nivel nuevo, vacío como siempre. Le vamos a poner nombre. Vamos a llamarlo nivel 1. Aprovechamos, vamos a crear una carpeta para nuestros niveles y allí vamos a almacenar nuestro nivel 1. Correcto. Ahora vamos a crear los archivos necesarios para nuestro personaje. Entonces, inicialmente vamos a crear una carpeta de blueprints. En nuestra raíz. Y también vamos a traer una carpeta para almacenar nuestras animaciones. Entonces, creamos nuestra carpeta de animaciones y dentro de la carpeta de animaciones vamos a comenzar a organizar los archivos que necesitamos. Vamos a tener una carpeta para el atlas de nuestro personaje, el sprite sheet. Y vamos a traerlo directamente. Entonces yo tengo esta imagen. Acá me está diciendo que no es una imagen que pueda utilizar a modo de textura. Pero pues como no lo voy a utilizar para textura, puedo darle que sí. Y este es mi sprite sheet de personajes. Correcto. Entonces esto es mi atlas. Voy a hacer clic derecho y en las sprite action voy a crear un sprite. Entonces si yo le doy create sprite, aquí yo voy a ponerle un nombre. Es una forma de hacerlo. Entonces vemos que inmediatamente me respeta el canal alfa que traía la imagen, de manera que ya lo puedo utilizar. Hay varias formas de extraer los sprite sheets. Una de ellas puede ser sobre el sprite action extraer los sprites, y él hace el cálculo siempre y cuando no estén intersectadas las imágenes. Él hace el cálculo y las saca directamente. Otra forma de hacerlo, utilizando digamos el sistema de sprite, es
modificando estos valores para darle el tamaño a la imagen. Digamos, si yo cambio estos valores, la imagen va a empezar a ser recortada. Es una forma de hacerlo. Aquí controlo, aquí controlo el tamaño del sprite y aquí controlo la posición del mismo, el centro, este centro del mismo. Otra forma de hacerlo es seleccionar el source region y trazar el sprite que deseo, el tamaño del sprite que deseo utilizar. Bien, como en este caso ya hicimos una extracción de los sprites, este no lo voy a necesitar. Vamos a eliminar y vamos a crear, vamos a nombrar cada uno de estos sprites para poder tenerlos más organizados y trabajar de una manera más eficiente. Bien, en este caso ya he nombrado, ya le cambié el nombre a cada uno de los sprites, solamente dejé este último para mostrarles cómo fue el proceso que realicé. Simplemente hice doble clic sobre el personaje. Si quería saber en qué posición estaba, hacía clic en Edit Source Region y él me mostraba en qué posición estaba. Entonces, ya teniendo conocimiento de eso, lo único que tenía que hacer era ponerle el nombre, oprimo F2 y en este caso es Crouch, que viene a ser agachado. Ahora ya podemos comenzar a crear nuestras animaciones. Inicialmente vamos a crear una animación de idle con estas 5 imágenes. Entonces vamos a crear un folder para nuestra animación de idle. Vamos a seleccionar las imágenes y las vamos a mover a esta carpeta. Una vez allí, vamos a hacer clic derecho sobre la imagen. Vamos al Asset Action y vamos a darle Create Flipbook. En este caso, bueno, me reconoció el idle. Y al hacer doble clic sobre nuestro flipbook, vamos a ver que él ya está utilizando la primera imagen que seleccionamos. Nuestro paso siguiente va a ser añadir elementos para ir creando nuestra animación. En este caso se está reproduciendo, pero pues es una imagen de un solo cuadro, por consiguiente no vamos a ver nada. Al ir nosotros agregando cuadros, vamos a ver que nuestra imagen comienza a cambiar. Entonces, en nuestro segundo frame, bien, en nuestro primer frame podemos ver que tiene asignado idle 1. Ahora vamos a asignar al segundo frame idle 2. Y vemos que ya comienza a generar la animación. Creamos un tercer espacio y vamos a llamar idle 3. Entonces ya tenemos nuestro personaje, digamos, animado, lo vamos viendo en tiempo real. Aquí voy a disminuir un poco la velocidad de cuadros por segundo, vamos a pasarlo a 10. Veamos, creo que 10 está bien. Vamos a agregar una instancia nueva.
Correcto. En el caso de que yo quisiera hacer que un cuadro tuviera una duración más pronunciada, lo que puedo hacer es desplazar este indicador de acá, asignándole al cuadro que yo deseo el tiempo sobre el cual yo lo quiero manejar. Así no tengo que empezar a montar varios cuadros para mantener la imagen estática, sino simplemente lo que hago es decirle al engine que se detenga en un cuadro y lo muestre durante un frame más. Correcto, entonces este ya viene a ser nuestro idle. Tengo, pues hay otro idle, creo que hay 5 imágenes de idle. El otro lo tengo pues por si necesito que parpadee en otra posición. Por ahora ya tenemos nuestra animación de idle. Entonces voy a llevar esta animación a la carpeta de animaciones y listo. Entonces ya tengo mi animación de idle. Voy a repetir el proceso con la animación de correr. Entonces me paro sobre la primera imagen, clic derecho, perdón, voy a seleccionar las imágenes y las voy a almacenar en un nuevo folder que en este caso se va a llamar Run. Voy a hacer clic sobre la primera imagen y voy a crear el flipbook de Run. Esta es una animación de 8 cuadros, de manera que necesito crear 7 cuadros más, porque ya tengo el primero. Y voy a comenzar a asignar en su orden los frames de la animación. Correcto. Entonces ya tengo mi animación de mi personaje corriendo, la vamos a mover a animaciones. Entonces ya tenemos un idle y ya tenemos un run. Ahora, bueno, voy a crear las animaciones que hagan falta, falta la de salto y continuaremos entonces luego con el tutorial. Bien, en este momento ya tenemos todas nuestras animaciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos a nuestra carpeta de blueprints y vamos a crear un blueprint para el tipo de juego. En este caso vamos a hacer un juego en 2 dimensiones.
Este va a ser nuestra carpeta, nuestro blueprint de modo de juego. Ahora vamos a crear una carpeta para nuestro jugador. Y dentro de la carpeta de nuestro jugador vamos a crear un blueprint. Bueno, vamos a tener que abrir nuestros tipos de blueprint. Vamos a buscar un paper character. Listo. Entonces este paper character va a ser nuestro player. Y vamos a configurarlo, vamos a comenzar a crear nuestro personaje pues con las animaciones que ya creamos. Entonces, inicialmente vamos a necesitar asignarle a este sprite la posición por defecto. En este caso va a ser nuestro idle. Bien. Y vamos a comenzar, vamos a adaptarle la caja de colisión, que es esta que vemos acá, pues acertada, más acercada a nuestro personaje. Entonces cambio a nuestra vista frontal, ya que estamos trabajando un proyecto en 2 dimensiones. Y adaptamos la caja de colisión a nuestro personaje. Vamos a compilar. Y ahora vamos a asignarle una cámara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un componente, en este caso un spring arm. Vamos a rotar este spring arm. Vamos a rotar menos 90. Le vamos a dar una distancia de 150. Correcto. Y vamos a agregar un componente de cámara. Este componente de cámara lo vamos a hacer dependiente en jerarquía de nuestro spring arm. Vemos que cambian los valores que tiene acá. Y si los ingresamos a 0, si los volvemos todos a 0, nuestra cámara se va a ubicar en la punta de nuestro spring arm, permitiéndonos controlarlo con la distancia directa del spring arm. En este caso lo voy a dejar de 150. Y a la cámara vamos a cambiarle a una vista ortográfica. Y pues en este caso le voy a dejar los 512. Vamos a compilar. Vamos a guardar. Y ya tendríamos entonces nuestro player. Más adelante continuaremos configurando nuestro player. Por ahora debemos crear ahora un escenario para que nuestro player se pueda mover. Vamos a traer una caja. En este caso pues la caja no se ve porque no hay buena luz. Vamos a traer una luz direccional. Digamos que esa está bien. Y vamos a traer desde la parte de Basic nuestro Player Start. ¿Qué sucede? En este momento nuestro Player Start es un carácter que viene por defecto en el juego. ¿Cómo voy yo a hacer que nuestro Player Start se convierta en nuestro player que configuramos? Inicialmente nos vamos a desplazar a nuestra carpeta de blueprints y en nuestro blueprint de modo 2D vamos a hacer doble clic en la parte de defaults y vamos a seleccionar nuestro default pawn, en este caso nuestro player. Vamos a compilar, vamos a guardar. Y eso quiere decir que nuestro modo de juego 2D
va a utilizar nuestro player. Ahora lo que tenemos que decirle al engine es que utilice en este tablero este modo de juego. Por consiguiente vamos a ir a Settings, World Settings, y aquí en World Settings vamos a llamar en Game Mode Override, vamos a llamar modo 2D, que corresponde a nuestro modo de juego. En ese momento, cuando demos play, vemos que ya empieza a utilizar nuestro personaje, solo que pues la iluminación no es la adecuada para que nuestro personaje vea el suelo. En este caso, esta flecha indica hacia dónde está observando nuestro personaje y vemos que esta cara está completamente oscura. Por consiguiente, tenemos que girar esta luz direccional, la vamos a girar para que ilumine esa cara y podamos ver a nuestro personaje. En este caso, notamos que hay una distancia, se manifiesta una distancia entre el suelo y el suelo de nuestro personaje, el límite inferior de nuestro personaje. Lo vamos a corregir entrando a nuestro personaje y en la parte de componentes vamos a seleccionar nuestro personaje y vamos a desplazarlo un poco hacia abajo. Vamos a compilar y vamos a ver. Correcto, ya nuestro personaje quedó correctamente ubicado. Ahora vamos a configurar este suelo para que nuestro personaje tenga una superficie sobre la cual desplazarse. Realmente no necesitamos que sea muy grueso, simplemente necesitamos pues que nuestro personaje se ubique adecuadamente. Digamos que ahí. Correcto. Entonces ya tenemos una superficie sobre la cual se va a desplazar nuestro personaje. Está bien despacio. Podemos continuar. Ahora vamos a configurar el engine pues para ingresarle los inputs con los que vamos a controlar nuestro personaje. Inicialmente vamos a ingresar a los Project Settings y vamos a configurar en la zona de Input cuáles van a ser los controles que vamos a utilizar para nuestro personaje. Inicialmente vamos a necesitar un Action Mapping, que en este caso va a ser nuestro salto. Y lo vamos a asignar inicialmente, si queremos jugarlo con un control, a nuestro Gamepad Face Button Button. Bueno, en este caso voy a elegir ese botón. Y también voy a elegir la barra espaciadora. Ahora voy a asignarle los Axis Mapping. Entonces, nuestro primer Axis Mapping va a ser desplazarse hacia la derecha. Esta acción la va a realizar pues con la tecla D. Se va a desplazar hacia la izquierda con la tecla A. Por consiguiente, debo cambiar este valor a -1. Y también, pues debido a que estoy utilizando un gamepad,
pues voy a utilizar, en este caso, gamepad left, se refiere a la posición de la palanca sobre X. Bien, entonces digamos que ya tendríamos, estos van a ser nuestros inputs básicos. Y ahora vamos a ingresar a nuestro player, pues acá ya estaba ingresado. Y vamos a ir a nuestra parte de gráfico. En nuestro gráfico vamos a comenzar la configuración de los movimientos basados en las cajas que creamos, en las acciones que acabamos de crear. Bien, comenzaremos por llamar la más simple, en este caso el salto, y le vamos a asignar la función jump. Correcto. Ahora vamos a llamar nuestra función de movimiento, la tecla que utilizamos para moverse. En este caso fue la acción que creamos con el nombre de derecha. Y vamos a comenzar a asignarle qué va a suceder, qué va a realizar en este caso nuestro personaje. Básicamente, nuestro personaje tiene que tomar una decisión, que en este caso la vamos a utilizar branch, basado en una condición, que como podemos ver es booleana. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Hacia qué dirección está mirando el jugador? Entonces, para hacer esta configuración, lo primero que vamos a evaluar es desde nuestro axis value, que se refiere hacia nuestro desplazamiento hacia la derecha, digamos, vamos a utilizar menor que flotante, y si es menor que significa que se va a estar desplazando hacia la izquierda. Por consiguiente, va a cumplir la condición de desplazarse hacia la izquierda. En caso opuesto, mayor que, se va a desplazar hacia la derecha y va a cumplir la condición de la derecha. En caso de que esto sea verdadero, este va a girar, este va a permanecer con la orientación que tiene nuestro personaje, pero si es falso, va a hacer la evaluación y va a girar hacia la izquierda, va a girar nuestro flipbook. Ahora lo que necesitamos es buscar en nuestras variables, digamos que dependen de este sistema, de este player, vamos a llamar nuestro sprite, porque es el que va a girar realmente. Lo vamos a colocar y desde nuestro sprite nosotros vamos a llamar la rotación. Entonces, set relative rotation. Al utilizar el set relative rotation, en este caso ya sabemos que este sí va a girar, por consiguiente voy a asignarle una posición de 180, mientras que en este caso voy a duplicar este, control C, control V, en este caso no va a girar, por consiguiente este valor lo podemos dejar en 0. Además de esto, no debemos olvidar que esta es nuestra función de desplazamiento. En este caso, nuestro personaje se tiene que mover hacia la derecha. Por consiguiente, o hacia la izquierda, según sea el caso. Por consiguiente, necesito agregar
un componente de movimiento. En este caso es nuestro Add Movement Input. Le colocamos las dos entradas y vamos a utilizar el valor en el sistema de movimiento. Vamos a compilar, vamos a guardar. Bien, ahora para que nuestro personaje se mueva, en este caso en el eje X, pues tenemos que cambiar este valor, le voy a asignar 1 como el valor para el desplazamiento de nuestro personaje. Entonces vamos a revisar cómo va quedando. Vamos a darle play. Y vemos que efectivamente nuestro personaje se desplaza y salta acorde a las configuraciones que hemos asignado. Bien, ahora vamos a crear un custom event para vincular las animaciones a nuestro personaje. Entonces, vamos a agregar un custom event. En este caso le vamos a poner animaciones. Y este custom event va a ser un evento lógico de cómo se está comportando nuestro personaje. Vamos a tener que crear unas variables. Entonces partamos por crear una variable, en este caso booleana, que va a decir si el personaje está en movimiento. Entonces, en movimiento. La vamos a sacar. Y esta variable va a estar preguntándose si nuestro personaje efectivamente se está desplazando. Si nuestro personaje se está desplazando, bueno, para que esto sea real, esto tiene que depender de unas características que tengo que llamar de nuestro personaje. ¿Qué características son? Primero, pues la velocidad. Entonces, get velocity, que evalúe si el personaje se está desplazando. También tiene que evaluar un vector de la distancia que se está moviendo. Entonces, en este caso sería vector length. Y en este caso, si nuestro personaje se está desplazando, le ponemos que mayor que y que cumpla la condición. Entonces, en este caso ya sabemos que es una condición que se estaría cumpliendo si él hace esta evaluación y detecta que esto está sucediendo. Ahora, otra situación que se le puede presentar a nuestro personaje es que esté en caída libre. Por consiguiente, vamos a tener que crear otra variable, también booleana, en este caso que evalúe la caída. Correcto. Y vamos a ver, qué es necesario para que se evalúe que nuestro personaje se está cayendo. Entonces vamos a traer nuestro character movement, que es quien evalúa, digamos, el movimiento de nuestro personaje, y vamos a llamar una función simple que le pregunta si está cayendo. Is falling. Entonces, si el detector del movimiento de nuestro personaje detecta que nuestro personaje está cayendo, entonces se cumple esta condición. Bien. Ahora debemos crear una función para que haga el intercambio adecuado de los flipbooks acorde a estas situaciones.
Entonces vamos a crear una función. En este caso la voy a llamar control de animaciones. Y esta función de control de animaciones va a tener tres entradas básicas. ¿Qué entradas va a tener? La primera entrada que va a tener es que evalúe si está en caída. Entonces vamos a llamarla en caída. La segunda, que si está en movimiento. Y la tercera, que si está agachado. Esta función también debe tener una salida. ¿Cómo es la naturaleza pues, de la salida de esta función? Pues la salida de esta función es básicamente, vamos acá, una variable de tipo paper flipbook, que en este caso la vamos a llamar salida flipbook. Entonces, esta función nos va a evaluar cómo, por medio de unas booleanas, si el personaje está cayendo o si el personaje está agachado o está en movimiento. En este caso, yo necesito crear unas variables locales. Entonces, eh, voy a crear, acá vemos la interfaz lista de variables locales. Voy a crear tres variables locales. Mi primera variable va a ser la caída local. Mi segunda variable, el movimiento local. Y mi tercer variable, mi abajo local. Correcto. Ahora lo que tengo que hacer es setear cada una de estas variables y pues evidentemente que revise si se está cumpliendo. Si estas acciones se están cumpliendo, voy a decirle que tome una decisión, una evaluación, perdón, de falso o verdadero sobre cada variable. Cada una de estas
de estas evaluaciones se estará revisando sobre una condición de falsedad de la anterior. Entonces, va evaluando una a una. mm, y si se va cumpliendo, pues va ejecutando la acción que se supone yo necesito que realice. Ahora bien, ¿cómo voy a organizar yo mi flipbook? Para organizar el flipbook, vamos a ir compilando acá, obviamente sale un error. Para organizar mi flipbook, yo necesito crear un enumerador, algo que me genere las diferentes, me organice mi libro de alguna manera. Entonces voy a irme a Game, voy a crear una carpeta, en este caso voy a poner Data, y aquí vamos a crear un enumerador. Hacemos clic derecho, vamos a Blueprints y vamos a crear un enumerador. Nuestro enumerador le vamos a poner animaciones flip. Vamos a ingresar a nuestro enumerador y vamos a crear las diferentes situaciones que va a tener nuestro personaje. En este caso va a tener un idle, va a tener un running, también va a tener un down, que se refiere a cuando esté agachado, y desde luego va a tener un jumping, un jump. Listo, entonces ya con este numerador podemos continuar sobre nuestro archivo, sobre nuestra función que estamos creando en nuestro personaje. Vamos a guardar, vamos a cerrar. Vamos a volver a nuestro player, aquí está donde lo hemos dejado, y vamos a llamar una variable local que en este caso va a estar en el enumerador y acá encontramos nuestra animaciones flip. Entonces le vamos a poner animaciones flip y la vamos a traer. Al darle set, él va a reconocer la configuración que generamos anteriormente en el enumerador y vamos a poder utilizar esta línea de acá para seleccionar qué tipo de animación queremos asignarle según la condición que se va cumpliendo. Entonces vamos a sacar las 4 diferentes situaciones y las vamos a configurar. Entonces, inicialmente, este está en caída local, significa que este depende directamente de la animación de salto. Entonces, la animación de salto. Este se refiere a un abajo local. Bueno, esto no va aquí. Este depende es de movimiento local. Correcto. Entonces, si está en movimiento, pues significa
que estará corriendo, running. Y si no está corriendo, tiene dos situaciones. Si se cumple la que está abajo, significa que nuestro personaje, en caso cierto, estará agachado, down. Correcto. Y si no, significa que estará en posición idle. Ahora bien, estas disposiciones que tenemos acá van a ir directamente a nuestra, a nuestra, a, nos, a nuestra salida de la función, pero nosotros tenemos que asignarle en esta parte el flipbook. Entonces, bueno, vamos acá, vamos a agregar un nodo para organizar todas las salidas. Y ahora vamos a, vamos a tener que crear unas variables de tipo flipbook para, para que él las reconozca, para que él las llame y las vaya asignando adecuadamente. Bien, entonces vamos a crear la variable. Sabemos que es de tipo paper flipbook. Y a esta variable le vamos a asignar la primera característica, idle. Idle flipbook. Después de que le hemos puesto el nombre, compilamos y en nuestro valor por defecto vamos a buscar la animación que corresponde al nombre de esa variable, en este caso idle flipbook. Una de las características que podemos también desarrollar en los proyectos de Unreal es que podemos ir organizándolas. Digamos, en este caso voy a crear animación, o sea, va a estar en la categoría de animación, de manera que ahora yo voy a tener una categoría acá está de últimas, y aquí voy a tener almacenadas todas mis variables de las animaciones. De nuevo voy a crear entonces una variable para correcto, una variable para el salto. Entonces jump flip. Compilamos y le asignamos nuestra animación de salto. Repetimos el proceso. Y por último, nuestra variable de abajo. Correcto. Ya teniendo estas animaciones, vamos a llamar a nuestra variable local de animaciones flip. Perdón. Vamos a generar un select
utilizando nuestras animaciones flip. Entonces vamos a llamarla y vamos a llamar account select, el cual vamos a vincular de esta manera. Al asignar el index a nuestro select, inmediatamente él va a reconocer las variables que tenemos almacenadas en nuestro grupo de animaciones flip. Entonces acá vemos que aparecen y lo que tenemos que hacer es asignarle las animaciones que creamos. Este va a ser el valor que nosotros vamos a asignarle a la salida de nuestra función. Entonces, como ya tenemos nuestra función armada, podemos devolvernos a nuestro gráfico de eventos, nuestro event graph, y ahora vamos a llamar a esta función, a la función que creamos. Entonces vamos a hacer clic derecho, en este caso se llama control de animaciones. Vamos a activar acá para que sea más fácil encontrarla. Acá está, control de animaciones. Vemos que tiene las variables que habíamos asignado originalmente. Bien, vamos a conectar y vamos a traer nuestras variables originales de caída, de movimiento vamos a necesitar una variable de agachado, entonces vamos a crearla de una vez, una variable booleana. Bien, en este caso no me deja ponerle agachado porque hay un flipbook que dice agachado, le falta el flipbook. Ahora sí. Revisemos que esté todo funcionando bien. Acá el flipbook de agachado le vamos a poner la opción como tenía que estar. Vamos a compilar, vamos a guardar. Y ahora sí puedo llamar esta última variable y asignarla a nuestra función. Bien, ahora vamos a traer nuestro sprite, porque es sobre el que va a estar trabajando, y desde aquí vamos a llamar entonces nuestro flipbook. Entonces vamos a conectar, la salida pues va a ser a nuestro personaje. Bien, y ahora tenemos que incluir
Este custom event que creamos acá lo tenemos que incluir en nuestra animación original. ¿Cómo vamos a realizar ese proceso? Bien, pues vamos a llamar la función, le pusimos animaciones. Entonces, vamos a llamar acá. Ujú. Aquí está. Correcto. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra animación. Bueno, vamos a revisar entonces. Damos play. Vemos que efectivamente nuestro personaje reconoce adecuadamente las animaciones que se le hicieron. Bueno, salvo la animación de agacharse, está funcionando bien. Vamos a revisar qué sucedió con la animación de agachar. Está bien. Bueno, acá podemos cambiar esta variable de acá y ponerle la variable agachada. Vamos a guardar y vamos a probar de nuevo. Bueno, creo que tiene que ver con el nombre que le cambiamos al flexbook. Vamos a revisar. Bien, pues evidentemente no va a agacharse debido a que no hemos creado las asignaciones para que el personaje se agache. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mm, decirle al personaje que cuando se presione determinada tecla, pues evidentemente se agache. Vamos a comenzar con la S. Em, Tenemos pues nuestra variable aquí de si está agachado o no. Vamos a duplicarla. Entonces, en la primera condición, si se presiona la S, pues el personaje estará agachado, ¿cierto? Y pues si se suelta, evidentemente estará de pie. Lo mismo pues con la tecla de hacia abajo.
con el input del, del mando. En este caso sería left stick down. Entonces, ya con eso pues le hacemos la asignación a la variable de falso verdadero y por consiguiente pues nuestro personaje se agachará o correcto. Hay que cuadrar un poco la disposición del sprite, pero eso ya es una labor que se realiza directamente sobre el sprite. Esto ha sido pues todo por este tutorial. Espero que sea una buena introducción, que sea entendible para la parte de 2D. Muchas gracias a las personas que me están siguiendo. Un afectuoso saludo, un abrazo a las personas en España, a Colombia, a México, Argentina y a todos los países que están siguiendo mi línea de tutoriales. No olviden dejar sus comentarios. Si tienen dudas las pueden realizar acá mismo o en mi canal de Facebook. Yo pues con mucho agrado estaré solucionando todas aquellas inquietudes que estén saliendo. Gracias de nuevo y buen día.